Bienvenidos a Oaxaca. El día de hoy estamos con el arquitecto Moisés Jerónimo. Arquitecto, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Roots Studio. Platícanos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto? Pues una intervención en una casa que se encuentra en uno de los hitos históricos de Oaxaca, que es uno de los importantes afluentes de agua, que es el acueducto. Y la casa es una intervención respetando el acueducto. Qué belleza este acueducto, ¿verdad? ¿Cuántos años crees que tenga? Pues es un referente, la verdad. Y puede tener sus 300, 400 años, quién sabe. Qué interesante cómo se fueron apropiando, cómo se subdividió esto, ¿verdad? Las propiedades, Sí, hasta dónde, desde dónde. ¿Qué superficie de terreno tendrá esto? son 100 metros 100 cuadrados. metros cuadrados. Y se convirtió en una casa, ¿verdad? Sí, Okey, jóvenes. Pues algo que caracteriza al estudio es el trabajo con los materiales, ¿verdad? sí, así es. Son materiales todos naturales. Madera, el metal, el ladrillo. Pues, esto está buenísimo. Okey, prepárense porque tenemos clase, jóvenes. Fíjense todo, desde la puerta. La puerta ni siquiera está pintada, ¿verdad? O No, sea, es pues el el material material puro. natural. ¿Solo que tendrá algún tipo de sellador? Tiene un poliuretano, Ujú. que es una base solo para retardar un poco la oxidación, pero es el material puro. Material puro tal cual. Sí, Fíjense qué potente es el remate. Hola, buenas tardes. sí. Qué buen espacio. Cuéntanos un poco del concepto, porque veo que no hay ventanas Pues ni puerta. la idea es que es un espacio abierto completamente. Como decíamos, no tocamos ni siquiera el acueducto, que lo que te recibe es la sala, cocina, todo el confort, y te recibe una pieza del artista de Lacra. Entonces es una intervención directa puesta en la obra. O sea, es una pieza de la casa. Lacra Sí. es hijo Maestro Francisco de Toledo. del maestro Francisco Toledo, ¿verdad? No, pues nada, nada más. Es una pieza que se hizo especialmente para el lugar. Qué belleza de trabajo, ¿eh? Felicidades, maestro doctor Lacra. Qué potente es es una hoja como de acacia, ¿no? Sí, Entonces, este es el living, ¿verdad? sí, esta es El la recepción, te recibe tal la sala, tienes la cocina, toda la corriente de aire es lo primero que te recibe en este lugar. sí, un poquito. Si gustan, si no, no pasa nada. Oye, ¿y cómo era, O sea, ¿qué fue la parte que ustedes demolieron? Porque me pareciese que esta losa es nueva, ¿verdad? Sí es nueva, existía una casa aquí, pero igual era como, creo que íbamos a dañar más en dejarla, entonces se retiraron ciertas partes, se conservan los muros perimetrales, solo se retocan y se hacen estos detalles de lajas. Toda la obra está cubierta de lajas de madera, de cantera, que es la cantera tradicional del estado. Verde, jóvenes. Sí, es el verde cantera, de ¿Cuánto mide? antequera, ¿cómo le llaman? 2 pulgadas, 3 1 pulgada. centímetros, es una pulgada. Y de espesor, ¿qué tiene? ¿Como 2 centímetros también? 3. 3 centímetros. Está increíble. Se deja expuesto el arco, Sí. la puerta metálica. Este árbol se planta, ¿qué es? Papelillo, Es un palo mulato. palo mulato. Se le conoce de distintas formas a lo largo de la República Mexicana. Creo que es el famoso Xacá también allá en Mérida, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue trabajar con el metal oxidado? O sea, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener? Porque aquí pareciera que lo dejaron todavía más oxidado, ¿verdad? Que en la puerta. Es que en realidad nosotros lo trabajamos puro como viene. Ya el oxidado, el tiempo te lo va dando, ¿sabes? Pero a nosotros nos gusta esa estética, o sea, que no mienta el material, ¿no? Está genial cómo hasta las piezas del
del pavimento. Sí, Son cantera, esta ya es de más, ¿verdad? De 5 centímetros. sí. Qué interesante. Oye, y a ver, ¿soy yo o este muro viene en diagonal? El edificio como tal viene desfasado, porque es la retícula que sigue el callejón, y el acueducto también tiene cierta inclinación, entonces la casa tiene un corte que no es ortogonal. A eso iba, ¿no? Cuando delimitaron, me Sí, imagino, las propiedades. cada quien subdividió de manera diferente. Eso es, esto está muy interesante. Qué bonito sería que tu casa fuese así, sin ventanas, abierta, pero protegido. Fíjense cómo tiene una cubierta, una estructura acá arriba, es metálica, otra vez, pero con vidrio. Sí, Entonces aquí no te llueve, pero sí te pasa el sol. Qué bonita la cocina. De repente, por momentos pareciese que es pues un sistema constructivo, pues no sé si económico, pero pues por pensar en que el acero no se pintó, ¿sabes? Y esas cosas dices, bueno, quizás se está ahorrando algo, pero ya después te das cuenta de que no, ¿verdad? Hay tecnología, ¿no? Piedra tecnológica, sí. buenos accesorios. Fíjense cómo se construye esto. O sea, es un Además que tablón. todos estos muebles son diseñados también en el taller. Ok. Todo el Pues, mobiliario también es diseñado de ya taller. vi. Fíjense los respaldos metálicos. Ustedes ejecutan las obras, construyen Sí, y también fabrican su mobiliario, luminarias. también todo es También. diseñado, todo el taller diseña todo. Luminarias, mobiliario, la obra, incluso un poco cómo luce el espacio. De acuerdo. Está increíble. Entonces, avientan estos 2 grandes ejes, ese queda un poco inclinado y guarda las habitaciones. Las escaleras para subir a la habitación principal y el sótano que nos recibe, que es otra habitación. Tenemos Sí. sótano. ¿Y ese ya existía? No, No, ese se hizo. se hizo. ¿Y no teníamos algún manto freático, algún nivel de agua que No, nos hasta eso. impidiera? No, Ya vi. Aquí hace corte. sí, Esta sección está buenísima. Porque sí. corta, se hace hacia abajo, se abre hacia arriba. Y aquí tienes la alberca. Uf. ¿Qué tendremos de ancho en este espacio? Arranca como en 5, ¿verdad? 6 metros, ¿no? Arranca en 6 y va creciendo. No, de So- hecho, que lo que tiene esto que está en diagonal, Ajá. pero pero eso son te da la perspectiva, porque esto varía muy poco en los espacios, donde varía, ahora te vas a dar cuenta, es en la escalera. de la escalera de servicio. Ok. Estos sí se mantienen equidistantes, pero en la escalera es donde se juega para que tengas esa sorpresa también en la escalera. ¿Dónde está la escalera? Ah, a ver, esa puerta nos lleva al callejón. Al callejón. Ajá. El callejón de la película de Nacho Libre. Sí, ¿verdad? Es Ese sí la de está al acá otro atrás. lado. Sí, Yo sé que estamos cerca. Estamos sí, cerca. Ok, entonces este es otro callejón. Entonces así el es. límite del terreno es este eje. Exacto. Ok. Fíjense qué interesante también acá arriba. Ahorita vamos a ver qué es eso. Sí, es una rejilla tipo Irving. Así es. Y esto se puede cerrar porque veo que está Todo eso se abre. este riel, Sí, No, se abren, son puertas. son biombos. pero no baja, pues. No, acá abajo Bueno, solo es la tenemos esta, cortina. ¿verdad? Tenemos la Sí, cortina. Ok. La cortina sí te permite de alguna manera oscurecer el espacio, sí. ¿no? Ya. Ok. ¿Y esto qué es? Nos trae luz para el sótano. De acuerdo. Este espacio está brutal. Ok. Entonces, entre estos 2 ejes se esconde la escalera. No, y lo exprimieron al máximo. ¿Cuánto tiene de ancho la escalera? Como 70. Sí, pero va abriendo. Y luego fíjense el acomodo del escalón Exacto. para ganar un poquito En la, comodidad en sí, el peralte, en la huella. Sí, porque si no, no te daba, ¿verdad? sí. Las huellas completas
de 30 se hubiera hecho la escalera demasiado larga. Sí, ¿Bajamos? sí, sí. Ok. Fíjense cómo trabaja la iluminación con estas tiras de LEDs. Esta es una buena obra de arquitectura, jóvenes. Ok. Aquí llegamos, se aprovecha para un closet. Las puertas también. ¿Sabes en cuánto es el costo por metro cuadrado de construcción de esta obra? Como 15. Sí, debe estar arriba de 15. 15. ¿Tan barato? Deme 2. No te creo, 15,000 pesos metro cuadrado. Sí, debe de estar por ahí. No, está genial. Vean nomás esto. Esto es trabajar en sección. O sea, todo esto no existía. No, Todo esto era tierra. Ustedes llegan, retiran, impermeabilizan. Ay, qué loco, parece que estamos en un templo, ¿verdad? Porque está todo forrado por esta misma piedra. Fíjense, aquí es cuando hablamos de la atmósfera, del envolvente. El tener el mismo material en el piso, en el muro y en los techos, pues te genera este efecto tipo cueva. El mismo material, estamos en un ambiente natural. Y son altos los techos, ¿verdad? Que sí, tendrán más son de más de 3 tres. metros. Ujú. Y tiene buena luz, ¿eh? Sí. Vean qué belleza de patio. De igual manera, las cortinas te permiten tener ese espacio cerrado y este otro espacio donde está la cama. Está genial. Y además muy amplio, ¿verdad? ¿Cuántos metros crees que sean? Como 70 metros Son cuadrados. 70, 80 metros cuadrados aquí. No, y todo lo forraron, jóvenes. Vean los escalones. Sí, son de madera de eucalipto que te permite la humedad. Y claro, o sea, bajas los muros, se forra con la misma piedra. Nomás le aplicas, me imagino, algún Sí, tiene una especie de sellador y sellador. se impermeabiliza primero para no tener filtración. Después ya se colocan todas las piezas de la misma cantera. Qué loco el efecto, ¿ah? Es como si fuera concreto aparente con una fajilla muy delgada. Sí, Y este árbol lo plantaron ustedes. sí, Les quedó muy bien también. Fíjense todos los detalles, ¿verdad? Cómo viene el riel ahogado. Todo al mismo nivel para que puedas pisar sin tropezarte. La alberquita, ¿qué tendrá de ancho? ¿Un metro sí, 40? igual es 1,20 m, 1,40 m. Ujú. Sencilla. Y vean qué bonito este juego. O sea, se hace una jardinera en sección. Me imagino que es el baño de visitas o ahorita vamos a visitarlo. ¿Y qué tal es el funcionamiento de este tipo de ventanas de herrería? ¿No se complica de repente, no sé, el peso, el sellado? No, pues la ventaja es que también nosotros les damos mantenimiento a la estructura. Entonces, si tratamos que a pesar de que sean de herrería, no sean pesadas. O sea, Ah, tú lo mueves muy, muy fácil, que te permite que sí, la idea de la gente, al verlo en metal y todo es muy pesado. Pesa, evidentemente, un poco más que el cancelería de aluminio, pero ujú, creo que aportas mucho más con el diseño que haces de las piezas, ¿no? ujú. Sí, se ve muy elegante. Y sigue todo con la armonía de la identidad, ¿no? Sí, La recámara, como casi no hay mochetas, ¿no? Se vuelven más sustracciones que otra cosa. sí. Vanos. Estos son los tragaluces que viste ahí arriba. Y además se cierran. Sí, somos un mecanismo. A ver, Tú lo bajas, o sea, lo bajas. lo sueltas. No, buenísimo. Y lo vuelves a atorar. Qué cracks, ¿eh? Claro, y es que por eso se siente bien iluminada la recámara. Tiene, ¿verdad? Sí, Esa, son f- dos. esa fuente de luz. Y esto que parece una jaladera ya del... También diseñamos las lámparas. Ah, está buena. Hasta los accesorios Todo. también ¿verdad? Sí. Vean hasta cómo está cepillado. Máximo diseño. ¿Y cuánto tiempo se lleva el diseño de un proyecto como este?
Pues como tal, sí se lleva sus 9 meses Todos los planos. planos. ¿Y este escalón por qué se hace? ¿O es simplemente parte del diseño? No, porque también en la parte de afuera tenemos todos los tableros de instalaciones. Entonces parte de la entrada ya estamos en el límite con el arco. Extracción mecánica. Ah, y aquí tenemos otro tragaluz. Sí. Insisto, ¿no? Qué potentes son las sustracciones de toda la composición. O sea, no como no hay una mocheta aquí. Entonces, tú sientes que todo este vano lo retiraron. Y claro, el lavamanos también está hecho de la misma piedra. Sí, al final yo creo que ese es el concepto, ¿verdad? Como Sí, un proyecto de cantera que fuiste retirando para evitarlo. sí. De primer nivel. Y muy bajo mantenimiento, ¿verdad? Sí, Y de este lado la regadera. Esa es la legendaria técnica, jóvenes, fíjense. Para hacerlos no muy profundos los baños, retiras la regadera. Y eso ya te permite diseñarlo en 1 metro. Fíjense cómo tiene aquí 1 metro de ancho. Entonces nomás dejas un pequeño espacio para acceder, quitarte la ropa, tener tu toalla. Y en el otro espacio ya es el área de la regadera. ¿Y esto qué es? ¿Granito? No. no, también es una piedra que se hace Es como un terrazo. como un terrazo. Está bien bonito. Y luego la textura que le dieron. Exacto. No, está genial. Ya lleva un proceso de pulido y demás para que también nos ayude con el pulido para que te impermeabilice también el tema del agua. Y aquí no se mancha como a veces pasa en los cementos. Sí, Ya se ve más cerrado, ¿no? El color. Muy bien trabajado. igual este es el otro tragaluz que está a la entrada. Ajá. Muy mística la luz, ¿va? Muy contenida. Y lo que noto es que todo está ejecutado al milímetro. O sea, no, fíjense cómo todo embona, todo el paño se respeta. O sea, eso es lo bonito de construir, ¿verdad? Que te puedes obsesionar. Y su closet. Ay, ¿podría cerrar esta cortina, por favor? Sí, claro. Ah, fíjense, por si les molesta la luz. Esta se recorre. Ajá. Ok. Está la tela. Muy bien. Y ya, ¿no? Oscuridad total. Y vuelves a tener tu sala con la intimidad también de tu De tu habitación. recámara. Ujú. Si alguien se quiso quedar a dormir, ¿verdad? Ahí lo acuestan Y tienes otro espacio. y Es el tienes mismo espacio ujú. flexible. Qué importantes son estos muebles de respaldo en los sillones, ¿verdad? Sí, Creo que casi siempre son necesarios un poquito para articular el lugar. el lugar, ¿verdad? Para que no solamente sea un sillón, sino es un mueble. Y más si tienes espacio, ¿verdad? Sí, la Re- idea de no poner muebles también, solo los necesarios, es para que optimices el lugar. Sí, se siente muy amplio. Para una estancia corta, uff, está perfecto, pero digo, puedes vivir aquí sin problema toda tu vida. Sí. Y ya cambia la atmósfera, ¿no? En la recámara. Ujú. Con la cortina cerrada. Sí, claro, la luz muy baja. Qué curioso cómo hasta la misma cortina tiene 2 tonos. Sí, ya es una cortina con blackout integrado, Ujú. que te permite ya no tener dos cortinas y cerrar la luz por completo. Ah, ya te entendí. Está integrado. Ok. Sí. Excelente. Y entonces aquí, ¿cuáles son las paralelas? Porque Los dos ejes que te rigen estos. pero estos 2 ejes no se van abriendo. No, arriba es que parte de la original era este y arriba, bueno, en realidad estos dos siguen
La visual te miente, pero estos dos son Son paralelos. paralelos. Donde se juega la diferencia es en la escalera. Parece que no, ¿verdad? Ahorita que me paro Sí. aquí, yo siento como si estuviera cerrándose hacia Como los hacia el dos frente. no están totalmente, sino también tienen una inclinación, Ajá, por eso es ese juego visual que ya te entendí. Pero siempre son paralelos. estos dos son ¿Y cuál es tu paralelos. escuadra? ¿Este ventanal viene escuadra? No, ¿verdad? Porque saldría más Sí. inclinado. La escuadra la sacamos de aquí al que tenemos en el callejón Ajá, y son los que respetamos. ok, en planta alta más que Sí. nada. A ver, vamos. Sí, porque se ve muy Y ordenado. aquí es donde se ve el Y fíjate, el también aquí el muro, ¿verdad? Sí. Este muro ya no viene a escuadra. Este muro trae, pues trae su escuadra aquí así, pero inclinada. Sí. Aquí es el desfase. Porque la escalera empieza en 60, 80 centímetros y se acaba en 90, un metro. Qué loco. Entonces, nomás es el efecto de haber inclinado los muros. Para que vean que todo se puede, jóvenes. Escalones de 20, 22, 20 de peralte, pero huellas de 25. Está menos. Y de Ok. este lado está la otra habitación. La otra, y la otra escalera. Sí. Ya. A ver. Ah, la otra habitación es arriba. Es arriba. No, hombre. Ustedes van cambiando el ambiente con sus materiales. Aquí ya pasamos a la lámina, pero fíjense otra vez, ¿no? El corte perfecto. El mismo paño. Y hasta la separación. A ver, cuéntame estructuralmente esta cómo trabaja. En los peraltes. Se anclan los peraltes hacia los extremos y es lo que te da esa rigidez. Porque si tienes apagada la luz de abajo, también esto permite que entre luz a la escalera. Perfecto. Pareciera que está doblada la lámina, ¿verdad? De los muros hacia los No. escalones. Y aquí arriba todo es un gran tragaluz, jóvenes. Llegamos con Richard Serras. Ok. Vuelve a cambiar. Ahora todo el ambiente es de madera. No, este costo tiene que ser más elevado. Es mucha madera. Y sí, de verdad es una ganga. Es muy elegante, ¿eh? Entonces, esta es la caja metálica que vemos afuera. Sí. Ya. ¿Y aquí no entró INA a regularles? Sí, pero se respeta siempre toda la parte histórica. Ok. O sea, no se toca el acueducto Ajá. y se siguen los lineamientos. Perfecto. Pero esta caja por arriba, pues era permisible. Sí. ¿Y qué madera es? ¿Salado? No, es Guanacaste. Todo es la Ah, madera de es Guanacaste. la famosísima parota. Parota, sí, como lo conocen en la costa. Que me decía un carpintero, se llama Guanacaste, pero a la gente le gusta decirle parota porque suena más elegante. Sí. Y esas que son como Son ventanas ventanas. que nos dan la apertura hacia y tienen el juego. Es que creo que está la bloqueada. Ok, no te No preocupes. está. Ah, perfecto. La- Ventilación cruzada. Y lo que me llama la atención es que se cierra bastante la fachada. ¿Se Sí, puede abrir o la intención es esta? no, la idea es que tengas también un espacio ya más íntimo, cerrado, pero si quieres también aquí está la malla Irving que veías de ahí abajo Ujú. y cada uno de estos espacios se abren. Qué trabajo, ¿no?
Fíjense cómo la puerta, todo queda al mismo tamaño. Prácticamente no la ves. Ah, ya. Puedo ver hacia el exterior. Es que qué interesante cómo te reduce muchísimo la luz, ¿verdad? Toda la placa, pues, negra, Sí, la madera, porque no es oscura, ¿eh? La están dejando en el tono natural, sí. pero con lo oscuro de la placa, pues sí, baja la luz. Pero qué bueno que puedan abrirlas y que no es tan complicado, ¿verdad? ¿No? Solo se diseña un picaporte que va oculto, pero también te permite. Y aquí Está tú muy ya bien. tienes una especie de balcón. La rejilla Irving, muy bien, ¿verdad? Te da iluminación, unas buenas sillas tronco, buenísimo. No se desperdició nada. ¿Y en cuánto tiempo se ejecutó este proyecto? Aproximadamente 2 años y medio. Sí, es que tiene Sí. mucho detalle, ya me imagino. Simplemente las ventanas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que corran tan ligeras siendo un perfil de PTR? Ah, mire cómo también le aplican la piedra en la parte alta del muro y le dejan un canal como para gotero, Sí, por donde va el tubo. exacto. Eso está muy bien. Hasta en eso pensaron, que no se vea el tubo sobre el muro. Por fin puedo ver la parte de arriba de un acueducto. Y nunca tocamos el acueducto, siempre es ese detalle cuidando que, o sea, se delimitan los materiales de la cantera, que es la intervención, con los materiales del acueducto. Ujú, y ese ángulo, ¿verdad? Es como Sí, se hace una transición de los materiales. la junta. Y aplican la misma estrategia de sacar la regadera del baño. Sí, Es que esto es lo que se logra, ¿verdad? Fíjense, jóvenes. Se logra empaquetar en 1,20 m, 1,40 m, ya con muros, toda una regadera, que si estuviera incluido en la regadera del baño, te toma más, ¿verdad? Termina de 1,60 m, más muros 1,80 m, 2 metros. Entonces, si quieres hacer una pieza compacta, saca la regadera del baño. sí. Qué bueno está este acabado, este me gustó. Es una resina epóxica que se logra con. No es el mismo de abajo. Es el Sí, mismo, ¿no? sí, nada más que se hace con una resina epóxica. Y una vez que se logra la piedra, ya se le da el acabado con pulidos. Resina epóxica Sí. más cemento. Sí, se le ponen agregados y ya se le va agregando ese detalle de marmolinas también. Está buenísimo. En diferentes granulometrías ya te va dando ese acabado. Después acabas, ya que tienes la pieza, se pule. Este para pisos también está increíble, ¿va? Sí, Me subo a entrarlos en la parte de arriba. Y este baño queda también irregular. Va abriendo un poquito, ¿verdad? sí, O sea, como que ahí empieza de 70 y acá crece 20 centímetros. O sea, toda la pieza quedó irregular, tanto baños como escalera. A ver, en qué buen trabajo la madera sólida. Brutal. Ah, fíjense, y aquí tenemos un poquito más espacio para el legendario baño. Fíjense cómo cabe la banca, cambiador, y tienes un muy buen espacio de regadera. Hasta su tótem de madera para los productos. Muy bien. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel. Y más aquí en Oaxaca, ¿verdad? Que yo creo que, no sé si el cliente les pidió este tipo de materiales o ustedes lo propusieron,
pues porque rompe un poquito con lo tradicional de madera y Sí. piedra que ellos conocen, ¿verdad? Okey. Hasta los switches, ¿verdad? Ya no se hacen muchos switches así. Excelente, arquitecto. ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo se les puede contactar? Un Rook Studio. Root Studio. Rook Studio. Excelente. ¿Y pueden construir en qué zonas de Oaxaca o en qué otros estados, ciudades? A donde nos lleven. En cualquier lugar. O sea, si yo quiero hacer un proyecto en Ixtapas y Guatanejo, me pueden construir. Sí, claro. Excelente. Eso es algo muy bueno, jóvenes. Pues arquitectos, muchísimas gracias por No, compartir gracias su a ti. obra. Vamos a seguir viajando y conociendo para llevarles a ustedes una de las mejores arquitecturas de México, jóvenes, ¿eh? Roots Studio. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Oaxaca. ¡Adelante! El acueducto.